Ya estamos de regreso desde Mérida y me acompaña como cada semana Federico Berrueto. Federico, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí en la revista. Bueno, Federico, acaban de detener a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Sí, Guzmán, allá en Sinaloa. Hubo una refriega de casi 3 horas entre los de la Guardia Nacional, militares y todo, pues, y los malos, ya no sé quiénes son los malos, no, bueno, pero y los cárteles y todo. Por segunda ocasión, la primera fue hace 4 años, me parece, que sí. fueron a buscarlo y bueno, pasó lo que pasó, lo soltaron después. Hoy, Ovidio detenido en la Ciudad de México. Así es. Bueno, mira, en primer término es una buena noticia. Buena noticia en un sentido de que pues, los criminales no pueden manejarse con toda liberalidad, como era el caso de los hijos del Chapo Guzmán en Culiacán. Y esto por la derrota que sufrió el Estado mexicano, no el presidente de la República, el Estado mexicano, cuando se le quiso detener y finalmente pues, se le tuvo que liberar. ¿Qué es lo que podemos ver ahora? Por lo pronto es que el ejército aprendió, o al menos en esta ocasión se planearon bien las cosas. En la anterior lo que ocurrió fue que una pésima planeación en todo el operativo y ahora también se hizo que cuando empezó a preguntarse la gente qué era lo que estaba ocurriendo, Ovidio ya estaba detenido en la Ciudad de México. Eso quiere decir que las cosas se hicieron de la manera como debe procederse en ese tipo de circunstancias o de operativos. ¿Qué es lo que todavía hay mucha información que no tenemos? ¿Qué es lo que preocupa? Lo primero es que la gente crea que se hizo para dar satisfacción al presidente Biden. Es decir, que fue un obsequio, un token, como le llamarían, una moneda del presidente López Obrador para Por la llegada de por Biden. Biden y el reclamo que hay por la preocupación con el fentanilo en Estados Unidos. Y la otra es que depende del presidente que se detenga o no a un gran criminal. Y la verdad es que, aunque esa es la apariencia, no ocurren así las cosas. Se detiene cuando se puede, no cuando se quiere. Y creo que eso es lo que sucedió en esta ocasión. Es un mérito sin duda de las Fuerzas Armadas. Al parecer es el ejército quien realiza toda esta tarea. No sabemos qué papel guarda o guardó o mantuvo la participación de la Guardia Nacional. Y por otro lado, qué papel tuvieron, que al parecer ninguno, las fuerzas locales. ¿Y por qué no tuvieron participación las fuerzas locales? Por una sencilla razón, Rodrigo, están penetradas por el crimen organizado. O sea, la posición de privilegio que tiene el cártel de Sinaloa en Sinaloa, pues es prácticamente de control de la seguridad. Y en esas condiciones, pues lo que tenemos que pensar es qué es lo que viene, porque bueno, ya está detenido Vidio, pero qué es lo que sigue. Y por otro lado, ¿qué es lo que va a hacer el gobernador? El gobernador queda muy, muy expuesto en esas condiciones. Y el presidente que había tenido una actitud pues de tácito entendimiento con el cártel de Sinaloa, pues con la detención de Ovidia todo esto cambia. Cambia la relación del Estado mexicano con los grupos criminales. Oye, Federico, dos cosas te quiero preguntar y a ver tu opinión. Primero, ¿se acabaron los abrazos? Ahora sí ya van a haber balazos por parte del presidente. Y dos, ¿será y pregunto esto, ¿será que realmente el joven Ovidio, porque es muy joven, sea quien encabece un cártel y no es, o sea, se me hace un poco, debe de haber alguien detrás con mayor edad, con mayor, pues, con mayor envergadura y esto es un monstruo de 1000 cabezas. Estás quitando una cabeza y están saliendo dos más o tres más, como pasó cuando se llevaron a Amado Carrillo y a todos esos grandes criminales que ya han muerto o han estado detenidos y después se fueron dispersando, se fueron pues agrandando los grupos criminales, ¿no? Dispersando, digamos, y segmentándose. Así es, la figura más importante en el cártel de Sinaloa de hace tiempo, y era una suerte de compadre socio del Chapo Guzmán, el Mayo Zambada. Ujú. El Mayo Zambada sigue siendo el articulador. Si bien es cierto que no tiene el control de la totalidad, sigue siendo la figura más relevante en el marco, digamos, de lo que es el cártel de Sinaloa.
Desde luego que el cártel de Sinaloa no es más que uno de los muchos grupos criminales que hay en el país. Y cuando digo cártel de Sinaloa, no es que se limite en su tarea en Sinaloa, están en todos lados, están en Quintana Roo, están en Campeche, están en Veracruz, están en Tamaulipas, están en la Ciudad de México. Y también tenemos el cártel Jalisco Nueva Generación como otro de los grandes grupos criminales que tienen una presencia no nada más nacional, incluso internacional por el tipo de sus operaciones. Lo que yo veo ahora es que sí hay un cambio, definitivamente, o sea, el hecho de que se dé una detención, que hasta dónde hay un giro en esto, todavía tenemos que ver qué papel jugó el presidente. Si el presidente mantuvo una postura activa o pasiva en esta decisión. Si fueron las Fuerzas Armadas o fue el Ejecutivo. O sea, si la voz activa fue la de las Fuerzas Armadas o fue la del presidente, todavía no lo sabemos. Hoy el presidente se mostró muy pasivo, debo decirlo, en la mañanera. Es decir, como que tenía la información, pero no tenía todos los elementos. Es un tema que le incomoda mucho al presidente. Siempre que se aborda el tema del crimen organizado, él sale con respuestas muy poco serias porque no quiere involucrarse en el tema. Esa es la verdad. Oye, y te estaba yo preguntando el monstruo de las mil cabezas, porque yo recuerdo cuando estaban esos otros pues, cárteles dirigidos por personajes, digamos, no sé, que eran 10 o 12 o 15, no sé cuándo mucho, pero personas, y tenían control sobre su propio cártel, pues no habían muertos ni había, o sea, estaba más tranquilo. No estoy diciendo que estaba bien, estoy diciendo que era más tranquilo. Hoy ya pues hay muchos muertos, se están peleando mucho, es a lo que voy. Cuando pudieran, creo que es hasta negativo para su propio negocio que se estén peleando, ¿no? Y los balazos y todo eso. Así es. Bueno, mira, el problema del crimen organizado vinculado al tráfico de drogas es que tiene muchas capas. Es decir, no es una estructura articulada. En algún momento los principales cárteles tenían una suerte de entendimiento y una división de las regiones y de las rutas. Y una suerte de acuerdos con sus tensiones, hubo sus rupturas, hubo sus crisis, pero mal que bien había una suerte de entendimiento. Claro, estamos hablando de un negocio que tenía otra escala, era mucho más manejable. Sí, pero hablando de eso, yo creo que ya no voy a hablar si está bien o está mal, eso es indiferente, no, no es diferente, o sea, evidentemente está mal, pero dentro de lo malo, que no le afecte a la sociedad, pues que era lo que pasaba antes, no le afectaba, no habían muertos, no habían balazos, y la guerra no era contra el Estado o con el Estado, sino era entre ellos. Hoy ya veo de alguna manera algo diferente, ¿no? Bueno, es Desde que Calderón. sí, desde Calderón. Y además esto también lleva implícito lo siguiente, que cuando hay una complicidad social, es decir, nosotros creemos que los criminales son unos fascinerosos que están allí. No, la realidad es que tienen empresas, tienen negocios, participan de actividades religiosas, financian Campañas. campañas. Entonces, ha habido una penetración social, una complicidad social, yo diría así, del crimen organizado que vuelve que cuando hay este tipo de enfrentamientos necesariamente llega a la población civil el costo de sangre. Y como tal, yo vería que actuamos con extrema negligencia, por un lado con una estrategia errónea, que fue el periodo de Calderón hacia adelante, y por otro lado con una respuesta errática, muy pasiva, muy condescendiente, que significó que los grupos criminales crecieran en todo el país. Bueno, pues veremos cómo va desenvolviéndose esta información y que nos vayan diciendo también qué va a hacer el Estado, cómo va a procesar, lo van a mandar a Estados Unidos este muchacho. Pues bien, el problema es que lo debieron haber, digo, si hubiera habido las posibilidades legales, porque también todo esto hay procedimientos, Porque ¿no? tiene presunción de Pero inocencia. lo ideal hubiera sido el envío inmediato, porque conforme se le retenga, mayores son los incentivos para generar violencia para lograr la liberación, Porque ya una vez lo lograron. porque ya lo lograron. Esa es una mala lección de lo que sucedió en el pasado. Bueno, pues le agradezco mucho a Federico Berrueto. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida, Federico. Claro que sí, con todo gusto. Gracias.